Vamos a orar para que sea la misma palabra que vamos a compartir, que hable a nuestros corazones. A mí la primera. Señor, queremos abrir nuestros corazones, queremos abrir bien nuestros ojos, queremos dejar bien atentos nuestros oídos para que tu Espíritu Santo que se pasea aquí en medio de nosotros, porque mora en cada uno de nosotros, nos traiga tu presencia, tu perfume en esta mañana, tu gloria descienda sobre este lugar porque tú estás aquí, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, por tu Espíritu. Háblanos por tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Queremos llenarnos de ti, Señor. Queremos salir rebosando de gozo, Señor, sabiendo que hemos hablado con papá. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros, Señor. Y por lo que tú vas a hablar a cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta semana, en el estudio bíblico de los miércoles, entre los versículos que leíamos, leí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo no soy Pablo, ni mucho menos, ni tampoco pretendo enseñarles nada nuevo en esta mañana, pero sí compartirles lo que yo recibí del Señor en estos días y lo que recibimos las hermanas, porque fue de Él, fue simplemente de Él. Por supuesto, cada vez que nos vamos a una conferencia de Aglo, ¿sabe de quién me acuerdo? De Pedro, de Santiago y de Juan cuando se fueron al monte de la transfiguración, que no querían bajar. Digo, con razón, porque cuando uno está apartado para el Señor y recibiendo solo palabra de Él, la verdad es que no quiere moverse de ahí. Pero es necesario tener esos tiempos para después bajar al valle con todo lo que el Señor nos ha dado en ese momento y poder aplicarlo, ¿verdad? Así que bueno, aquí estoy otra vez en el valle para aplicar lo que el Señor nos ha hablado. El lema era nuestra misión traer su reino. Y ya cuando ya uno lee eso, nuestra misión traer su reino. Ya uno, totalmente el Señor cambió mi perspectiva, porque cuando uno escucha este título, no nos hablaron ninguna de las plenarias, ni de la palabra evangelismo, ni de la palabra misiones, ni de la palabra ministerio, ni de la palabra llamado, ni de la palabra trabajo, ni de la palabra actividad, nada de eso. ¿Es que acaso no tenemos que hacer nada de eso? No. ¿Saben cuál fue la línea de la conferencia? No se trata de ti, ni se trata de mí. Se trata de que Cristo sea formado en mí. Si solamente os quedáis con esto, no se trata de ti, ni se trata de mí. Tú no puedes hacer el trabajo, ni yo tampoco. Pero si Cristo es formado en mí, el trabajo es que ni va a existir, porque lo va a hacer el Espíritu Santo a través de mí. Y ese era el objetivo final, fue ministrarnos y ministrarnos nuestro corazón, intentar de bajar y entender quiénes somos y quién es el que se está formando en nosotros. Y os puedo asegurar que la perspectiva es completamente diferente. Porque si tú le conoces a Él, Él va a fluir, como ahora en los versículos que voy a compartir, y salpicar a otros para vida eterna. Así que voy a compartirle algunas de las perlas, no sé si me va a dar tiempo de todas, tengo aquí el reloj, me viene estupendamente, así que ni voy a decir cuántas son por si alguna no llego. Pero sí voy a compartir perlas. En una de las plenarias escuchamos acerca del valor de las perlas. Y resulta que la mayoría, ¿qué color de perlas les gusta más? ¿Qué color de perlas les gusta más? Las blancas, pues dijeron por ahí, las rojas. Nadie dijo negras. Y ustedes saben que las perlas negras son las que más valor tienen. Pues miren, la palabra del Señor supera el valor de la perla negra. Así que estemos atentos en esta mañana para recibir alguna de esas perlas. Son 5 pasajes. Bueno, ya dije el número de perlas, pero a lo mejor no me va a alcanzar el tiempo. Pero son 5 pasajes muy conocidos. Pero en verdad os aseguro que era una perspectiva completamente diferente, porque cuando el Espíritu Santo habla, saca de la palabra lo que uno no había visto todavía, aunque la leyera un montón de veces. Y la primera es, no necesitan leerlo porque son largas, pero muy conocidas las historias, es la de la mujer que tocó el manto de Jesús. Una multitud iba, todo el mundo esperaba, todo el mundo corría, todo el mundo quería llegar a donde estaba Jesús. Y entre toda esta multitud estaban camino a la casa de Jairo, que tenía a su hija de 12 años que estaba a punto por morir. Se introduce una mujer que nadie la veía, imagínense en la multitud, pero que ella conocía bien lo que cargaba.
12 años enferma con flujo de sangre. Una mujer que parece ser que no era judía, era griega. Cuando la mujer estaba con un flujo de sangre, era una mujer inmunda. No podía no solamente aparecer delante de nadie, menos entre hombres, porque eso era condenado, podría ser apedreada si ella era descubierta que estaba metida entre la multitud teniendo flujo de sangre. Pero esta mujer se metió ahí y solamente quería llegar a Jesús. Solamente quería llegar a Jesús. Trastocó todo lo que humanamente era, la circunstancia le permitía en ese lugar, pero ella sabía, si tan solo llegare y tocar el manto de Jesús, si tan solo llegare, y se metió entre la multitud y alcanzó a tocar el borde del manto del Señor. Y cuando esto pasó, dice que en el instante fue sanada. Y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y los otros le dicen: pero ¿quién te va? Te tocamos todos, si acá te estamos apretando, la multitud te está apretando. No, dice, porque yo sentí que poder salió de mí. Entonces la mujer, un poco avergonzada, dirá: pues como yo diga lo que me ha pasado, pero la mujer dice que temblando públicamente, delante de todos los hombres, contó lo que a ella le había pasado y que en el momento había sido sanada. Y el Señor le responde esto. Y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado, aunque había recibido sanidad. Y lo que entendimos era que Dios está esperando de nosotros una fe, hermanos, que yo personalmente creo que todavía no tengo. Una fe que nos lleve a tocar el borde del manto de Jesús. Nos explicaron qué era el manto. El manto en ese tiempo tenía hilos, y los hilos eran juntados y atados por otro hilo, como hacer nuditos, yo no sé cómo era, pero el manto representaba la ley. Tenía una forma especial, un número de nudos especiales, un número de hilos juntados especiales y representaba la ley. Y esta mujer, yo no sé si era consciente de lo que estaba haciendo, pero tocar el borde del manto de Jesús era tocar a alguien que con toda excelencia podía vestir eso, porque había cumplido el 100% de la ley. No era tocar un manto, era tocar al Dios vivo que se había hecho carne y que habitaba entre nosotros. Y ella tocó por la fe el manto de Jesús y en el instante fue sanada. Pero el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermano, yo después de este fin de semana digo: Señor, ahora entiendo cuando tengo que decir: Señor, aumenta mi fe. Porque la fe sana, pero la fe salva. Y no solamente te salva a ti y te sana a ti, a los que te rodean. A los que te rodean, a tu familia. Me recordé mientras estaba preparando esto, yo digo, mi fe. Y a veces me siento desanimada, que uno comparte y que parece que no pasa nada. Y el Señor me dijo: ¿te olvidaste que tú fuiste la primera que conociste el Evangelio? Que tu padre falleció haciendo su oración, entregándose al Señor, que mi madre conoció al Señor, que mi hermano conoció al Señor, que mi cuñada conoció al Señor, que mis sobrinos conocieron al Señor, que la abuelita de mi cuñada, enferma de cáncer, como mi cuñada conoció al Señor a través de esta cadena, le hizo hacer la oración antes que falleciera, que la mamá de mi cuñada, que está muriéndose literalmente en este momento, están esperando, porque también está con una enfermedad terminal. Hizo su oración hace tiempo porque entregó su vida al Señor y estamos esperando que el Señor la recoja. Porque la fe sana, pero la fe salva. Aleluya. No nos olvidemos de eso, la fe salva, te salva a ti y a tu casa. Pero tenemos que compartir, porque es una fe que no tiene límites, Primera perla. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que la fe es uno de los frutos del Espíritu. ¿Tú tienes al Espíritu Santo? La fe es un fruto del Espíritu. Simplemente tenemos que dejar que esto revolucione nuestras vidas y que salpique a otros para vida eterna, como la siguiente perla. La primera, la fe. Que encima, el Señor nos pide fe, pero no dice: ahora tú te buscas la vida a ver cómo la consigues. Es que te dio el fruto del Espíritu. ¿La necesitas? Aquí tiene. Me acuerdo de la parábola del hijo pródigo, que yo me identifico más con el que volvió, con el que se quedó a la casa, porque se puso celoso de que le hacía fiesta al otro. Y el Señor dice: pero si todo lo que tengo es mío, todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Digo: Señor, es verdad, simplemente tengo que por tu Espíritu dejar que aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Aquellos que te parece que no ha cambiado nada, pero si tú has compartido la palabra, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Segunda perla, la mujer samaritana en el pozo. Esto está en Juan 4.
Muy conocida también la historia, muy conocida. Jesús iba camino a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria, una tierra que los judíos intentaban no pasar o rodear porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Y entonces ahí en el pozo, el Señor se encuentra, porque se quedó cansado, los discípulos fueron a buscar comida, se quedó ahí y se encuentra con una mujer samaritana y le dice, dame de beber, ¿me puedes dar agua? Y la mujer se queda asombrada y dice, ¿un hombre judío hablando con una mujer, pidiéndome agua a mí? Dice que fue a la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía normalmente. Imagínense en la zona de Arabia, por ahí el calor que hará a las 12. Nadie iba a esa hora. Solamente esta mujer tenía una razón para esconderse y no ir cuando iba el resto de la gente. Y entonces dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y dice, pero pues, la mujer no caía mucho de lo que le estaba diciendo, no todavía, pero dice, bueno, pero ¿cómo tú vas a sacar el agua si el pozo es muy, muy hondo? No entendía lo que le estaba diciendo, porque no sabía todavía quién tenía delante. Y el Señor entonces le dice, cuando ella le dice, ¿cómo vas a sacarlo tú? Que es muy hondo. Le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya cuando le dijo esto, empezó a decir, aquí hay algo que no estoy entendiendo, pero que también es algo especial. Yo creo que desde el primer momento la mujer se sintió amada y aceptada, a pesar de lo que sabía que escondía. Entonces el Señor le dice, la mujer le dijo, dame de esa agua. Claro, cuando le dijo que no vas a tener, dice, me ahorro el trabajo de venir todos los días y de cargarla. Dice, bien, ve a buscar tu marido y vuelve. Y la mujer le dice, es que no tengo marido. Y le dice el Señor, bien has dicho con verdad. Porque el que tienes no es tu marido y 5 maridos has tenido. Y ahí es como que yo creo que la mujer se desarmó. Porque ella sabía lo que cargaba. Ella sabía de su vergüenza, ella sabía de su testimonio, ella sabía de su soledad, quizás buscando en hombres el amor de un padre. Y de pronto ve a alguien o se encuentra con alguien que desde un principio la aceptó, la amó, le pidió ayuda, que se cayó el rechazo, se cayó la vergüenza, se cayó quién era y comenzó a beber sin darse cuenta de un agua que no le iba a dar nunca más sed de hombres donde buscara paternidad, porque Dios mismo estaba hablando con ella, porque más adelante, bueno, viene toda la conversación que ya conocen de los verdaderos adoradores, adorarán el Espíritu y en verdad, y cuando le dice el Señor que los verdaderos adoradores entiende y dice, Señor, tú eres profeta, tiene que ser, dice, el Mesías, porque yo he oído que el Mesías, el Cristo iba a venir, dice, cuando Él venga, nos dirá todas las cosas, ¿no? Ya se empezó a dar cuenta que no le estaba hablando de algo natural, de agua normal, que le estaba hablando de algo espiritual. Entonces le dice, sí, es verdad, el Mesías va a venir. Y el Señor le dice, yo soy el que está hablando contigo. Y ahí se le abrieron los ojos completamente. La revelación, si conociéramos, hermanos, si conociéramos quién es el que habita en nosotros, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Porque si le conociéramos, el que habita en nosotros, no tendríamos sed. No tendríamos necesidades que aunque no estén suplidas las materiales, hay una más allá. Y no solamente si conociéramos el don de Dios y quién nos habla, salpicaría en nosotros para vida eterna. ¿Saben qué hizo esta mujer? No hizo seminario, no fue a ninguna conferencia de misiones, no hizo ningún estudio bíblico, no había hecho nada. Pero tuvo la revelación del que hablaba con ella. Dice que dejó el cántaro y salió corriendo. ¿Y saben a quién le habló? A hombres. Delante de quienes ella se avergonzaba. Vengan y vean que alguien me ha dicho, lo decía encima, todo lo que he hecho. Vengan y vean. Dice que una cantidad grande de hombres fueron y dijeron, pues ahora no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos lo hemos visto. ¿No necesitamos acaso revelación de quién tenemos con nosotros? ¿De quién tenemos con nosotros? A mí me falta. Digo, Señor, porque que entonces es como yo decía al principio, no es que yo lo haga o que lo pueda hacer o que me dé vergüenza o que no tenga el talento, no sé cómo hablar. No, será Él, mí, quien lo va a poder hacer.
porque no necesitas tanto estudio, y no es que estén mal hacer los estudios, pero es que cuando viene la revelación de Dios algo ocurre que transforma mi vida, me sana, me restaura, me completa, me hace sentir viva, amada, que tengo una relación con el Padre y que puedo hablar con Él y tengo la necesidad de ir corriendo y compartirlo con otros. Tercera perla, la paciencia. Este ya no nos gusta tanto. En Jeremías 18 se habla acerca de, muy conocida también, del alfarero. Jeremías 18 habla del alfarero. El versículo clave: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Saben dónde tenemos que ejercitar paciencia? Yo la primera, en el proceso del trabajo de Dios en nuestras vidas, porque es un proceso. Todos queremos ser vasos de honra. Nos dieron un ejemplo acerca de los vasos de honra. Eran como tinajas que se ponían afuera de las casas con agua limpia, con muchos jarritos colgando, de tal manera que todos los caminantes que pasaban podían beber de esa agua. Pero tanto beber, se desgastaban. Todavía no se desechaban. Dice que esos mismos cántaros se usaban para recoger la ofrenda en el templo, pero aún allí, porque eran de uso honroso, o sea, tanto dar de beber al sediento como pecado de la ofrenda, pero aún así llegaba un momento que necesitaban ser restauradas. Y entonces la hermana nos compartió algo que para mí, yo la primera vez que lo escuché y me conmovió porque entendí lo que a veces no entendemos, que cuando nos duele tanto el proceso de algo que Dios está trabajando en nuestras vidas, hay un ingrediente que está siendo parte de ese proceso, que es ungüento, que es sanador, que es analgésico, que es desinflamatorio. Porque resulta que dice que ella todavía es argentina, pero está viviendo en México hace muchos años, que todavía en México se usa en la alfarería, en la artesanía con el barro, este proceso. Que cuando llega esta tinaja, que ya se le habían descascarado ciertos trozos o que inclusive el asa se le podía haber cortado, pues tiene que ir a la casa del alfarero. El alfarero primero hace todo un trabajo de limpieza y después tiene que volver a reponer ese pedacito o esos trozos que le falta al barro. Pero ¿qué pasa? Como ese barro es viejo, si él tiene barro nuevo y lo quiere pegar, no pega. ¿Y saben qué hace? Dice que se hace hasta el día de hoy. Esto me emocionó. Van al campo y comienzan a cazar un bichito. Caza un bichito, unos insectos, no sé qué serán. Y caza. Y vuelve a donde tiene el taller y empieza, los pone como, me supongo yo, que es como un mortero, y empieza a machacar. Y a machacar. ¿Saben para qué? Para sacar sangre. ¿Qué le recuerda? Para sacar sangre. Y con esa sangre lo mezcla con el barro nuevo y lo pega al barro viejo. La sangre de esos insectos permite que la vasija sea restaurada. Ay, hermano, cuando yo escuché aquello, digo, Señor, ¿cuánto nos cuesta a veces estar en el proceso? Pero recuerda, la sangre machacada de Jesús es el ungüento que está restaurando tu vida. Cuando estés en el proceso y sienta los golpes, recuerda que la sangre de Cristo está haciendo el ungüento del proceso que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere formar a Cristo en ti. Y si Cristo es formado en ti, el mundo va a ver y va a creer. Paciencia, porque estamos en las manos del alfarero. Alguien que primero sufrió en los golpes. Él sabe lo que es restauración porque su vida fue recuperada, su cuerpo machacado fue restaurado y levantado en gloria, como lo seremos un día tú y yo. Tú y yo, aunque ahora en el proceso estemos siendo golpeadas. Cuarta, voy a leer antes de esta misma perla, sí lo voy a leer. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si estamos en el proceso, si estamos en el taller del maestro, si estamos en la mano del alfarero, todos queremos ser, todos hemos sido diseñados para ser vasos honrosos. Solo necesitamos pasar por el proceso para ser instrumentos de honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Cuarta perla, creo que voy a llegar. Cuarta perla. Y esta. A ver, esta le voy a hacer un examen como nos hizo a nosotros. Esta sí que es una perla única. ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, díganlo todo en voz alta que eso lo conocemos todos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sí, pero. Sí, pero. Porque a veces yo cuando digo eso digo, sí, pero si todo eso la iglesia se lo sabe de memoria. Vamos a leer, eso sí que lo tenemos que leer. Lucas 2. Sí, pero. Porque si no entendemos el pero, no cumplimos el primer mandamiento y mucho menos el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 2:41. No, me parece que he dicho otro. Perdón, Marcos 12:28-30. Me he equivocado, les he dado el último. Marcos, vuelta otra vez. Marcos 2, Marcos 2, 28. Marcos 12, perdón. Marcos 12. Uy, que tengo tantos versículos aquí. Marcos 12. Otra vez. Marcos 12. Marcos 12. Ahora sí. 28 al 30. Ese sí, ¿verdad? Muy bien. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo: el primer mandamiento de todos es, no el que nosotros dijimos: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo me quedé porque si tú no sabes quién es ese, no sabes a quién amar. Uno es, no hay otro, no hay comparación. Es único. Él quiere la exclusividad. Y ahí nos reímos un rato largo. Yo no voy a contar toda la historia, pero sí nos hizo todo para que entendamos la importancia de cómo Dios quiere ser el único en nuestras vidas. Entonces nos detalló, se llevó un tiempo largo en detallar el hombre ideal. El padre perfecto, el esposo perfecto, romántico, el buen trabajador con un buen sueldo, que te pone una señora en la casa que tú no hagas, que te espera con el desayuno, que te da flores, que te da 500 euros para irte al Corte Inglés. Bueno, era un hombre perfecto que te dice: mira, no te preocupes, vete con las amigas y yo cuando vengas tengo la cena y los niños bañados y los niños... Bueno, todo perfecto. Y al otro día se levanta y dice: tú tranquila, cariño, descansa. Y tú decías: oh, qué hombre, ¿no? Perfecto. Pero dice a la última, dice: ¿qué os parece si lo mismo que este hombre hace con una mujer, lo hace también con otra? Ya uno dice: ya se te cayó a la estantería, ya el hombre ideal ya no solamente te cayó, sino que te agarra ira contra este que está compartiendo con otro. Pero ¿sabes lo que yo sentí? A veces ese hombre somos nosotros. A veces ese hombre somos nosotros. Porque podemos venir, diezmar, alabar al Señor, no perdernos ninguna reunión, orar, tener los devocionales todos los días. Pero luego, sobre todo del domingo, que todos aquí estamos muy bien, ¿verdad? Espiritualmente, pero empieza la semana y mi yo comienza a decidir, pienso que esto está bien, que esto está mejor, tomo decisiones, yo creo que esto sería mejor, no debería ser así, debería invertir así, muchas veces sin consultar al Señor. Y nosotros mismos somos nuestros propios ídolos, nuestro yo comienza a ser el que compite con el único Dios, que tendría que ser la prioridad cada mañana, decía Susana cuando nos reunimos el viernes, decir: Señor, este día tú vas delante. ¿Qué hago, Señor, en este día? ¿Cómo empleo mi tiempo? Oro, comienzo para... Muchas veces me ha pasado a mí que me levanto, tengo que poner la lavadora, tengo que hacer esto, que hacer otro, y yo digo, como yo me pongo a hacer eso me olvido, pero si no, tengo el emocional, y si me pongo una hora con el Señor no me va a alcanzar el tiempo. Y lo he comprobado, que cuando yo hago lo primero con el Señor, después no sé qué pasa, parece que voy en patineta por mi casa y hago todo rápidamente. Pero si primero le di el tiempo al Señor. El Señor, como decía, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él quiere la exclusividad en nuestra vida.
Él quiere ser la prioridad. Él quiere ser nuestro consejero. Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere ser nuestro esposo. Él quiere ser nuestro padre. Él quiere ser nuestro consolador. Él quiere ser nuestro ayudador. Pero es que si lo tenemos todo, pero este yo, esta carne, este yo, muchas veces compite con el que tiene que tener la exclusividad en nuestras vidas. Pero si entendemos esto, entonces sabemos a quién tenemos que amar, porque es que nos fluye de saber que Él es el único y que lo tenemos a nuestra disposición, que le hemos conocido, es que va a fluir el amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y hacer el segundo, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Yo mientras leía esto, digo yo, qué curioso, dice, amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el yo está último, ¿no? Pero a veces lo damos vuelta. Yo primero, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo espero, lo que yo sueño, el de al lado, y al revés. O después de mí, mi familia, mis hijos, los que yo más amo, los que tengo más cercanos, los que me aprecio. Y el Señor a veces, sin darnos cuenta, queda al revés el versículo. Me amo yo a mí mismo, amo a los que tengo más cerca, y después al Señor, y bueno, y si me da tiempo, al resto, ¿no? Digo, Señor, el único, el exclusivo, no lo podemos compartir con nadie, pero a la vez lo podemos compartir con todos, porque si Él está en nosotros, va a fluir, va a fluir. El último, este es otra perla que me desarmó. Imagínense fe, esa fe que mueve montañas, esa revelación que es única, que necesitamos más cada día a través de su palabra, necesitamos más. Yo quiero más de esa revelación como tuvo esa mujer del pozo. Ese saber que es cierto que el agua que bebemos no es un agua que sí que el Señor provee para nuestras necesidades materiales, pero el Señor nos está hablando de otra cosa. Porque esto, hermano, aunque el Señor sanó a esa mujer de flujo de sangre, esa mujer se murió de otra cosa. Y así nos va a pasar a todos. Si el Señor nos sanara, nos vamos a morir. Lo que necesitamos es esa fe que nos salva, que nos hace ver que todo esto es temporal y es pasajero, que hay algo más allá que traspasa lo terrenal y lo natural. Con eso nos tenemos que quedar porque nos vamos a morir todos. El Señor resucitó muertos. Los muertos que resucitaron se van a morir también. El Señor echó fuera demonios. Los demonios que echó fuera pueden volver, lo dice la palabra. Y los que sanó se han muerto. Lo único que nos va a quedar es que si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo único que nos va a quedar, que le conozcamos a Él. Lo demás todo va a pasar. Y también se nos hace más fácil el proceso cuando estamos ahí golpeados que no nos gusta. Yo ahora mismo estoy sufriendo, estoy casi cada 2 horas hablando con mi cuñada y cómo está, y no cambia, y esto, y me describe la situación y yo intento estar con ella. Pero en la verdad, en el profundo de mi corazón, espero ese descanso que Dios tiene reservado para Josefina. Porque me lo digo a mí misma, se lo digo a mi cuñada, Cuñi, es pasajero. Y ni siquiera va a morir, va a dormir en el Señor hasta que venga el Señor y levante su cuerpo también. Y el último, porque sin este que es casi la parte nuestra, porque todo lo demás casi que nos lo da el Señor. La fe, como les dije, es un fruto del Espíritu. La revelación, si Él no hubiera acercado y nos hubiera revelado al Hijo, por más que nosotros hubiéramos hecho, o sea, vino de Él la iniciativa de revelarse a nosotros. La paciencia no la tenemos, pero ¿quién es el que trabaja en nosotros el proceso? Es Él. Es Él, y está con su Espíritu para hacernos pacientes y esperar el proceso. El que quiso tener intimidad con nosotros y recuperar por medio de su Hijo esa intimidad que habíamos pedido en el Edén por medio del pecado. ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Es Él. Pero ahora el último es el que nos toca a nosotros. Y es la obediencia. Y aquí me encantó, esto es que me encantó porque nunca había leído esto, yo creo que ustedes igual tampoco, porque son esas cosas que están en Lucas, Lucas 2, es el último. Una historia muy conocida también, 41, cuando... Yo les voy a leer solamente un versículo, pero la historia es esta. Pues, ¿recuerdan cuando Jesús tenía 12 años? Tenían costumbre ir a Jerusalén para una fiesta todos los años. Allí fueron José y María con Jesús. Y luego cuando se regresaron ya un día de camino se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Se lo empezaron a buscar entre la gente porque Jesús se había quedado en el templo a escuchar y a opinar y a hablar con los principales de la sinagoga. Entonces cuando sus padres se dan cuenta, no lo encuentran, lo buscan. Dice que 3 días tardaron en encontrarlo.
Imagínense la desesperación como cuando nosotros, a mí me ha pasado que he perdido a la Anabela una vez de vacaciones en Argentina, o la he perdido muchas veces la desesperación que nos agarra, ¿verdad? La he perdido en el Eroski en ese entonces, la Carrefour, bueno, le perdimos, ¿te acuerdas cuando perdimos la Beri? Bueno, eso es una desesperación 3 días y nosotros nos duró minutos, media hora. ¿Saben lo que es 3 días? Tener perdido, imagina, él leyó el versículo que dice el Padre entonces, dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Ustedes creen que María ha dicho así? Hijo, ¿por qué nos has hecho así? No, lo querés agarrar, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo te perdiste, verdad? No era tan perfecta María, era una madre como nosotros. ¿Qué hiciste? No sé si lo sacudió, pero estaría desesperada. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No decía algo con verdad él? ¿No era la prioridad para la cual él había venido? ¿Qué estaba él? Estaba involucrado en los negocios del Padre. Pero el siguiente versículo está el secreto. Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿De quién mejor que nadie podemos aprender obediencia? Él llevaba la razón. Sus padres no le entendieron. ¿Cuántas veces no nos sentimos, estamos al lado de alguien que no nos entiende? Sea nuestro jefe, sea nuestro vecino, a veces nuestra propia carne, nuestra propia sangre, no nos entiende. Pero Jesús se sujetó a sus padres en obediencia. Dice en otro versículo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer? Esta hermana, creo que fue la hermana la que compartía así, a los Josés que Dios pone a nuestros lados, que no nos entienden, que no están conformes muchas veces a la sintonía perfecta de Dios, pero son personas a las cuales les tenemos que estar sujetos hasta el tiempo de Dios, en que esos Josés van a ser quitados. Hasta el tiempo en que Él tuvo que ir a la obediencia plena a morir en la cruz. Saben que los Josés que el Señor pone en nuestra vida muchas veces son parte del proceso. Pero tenemos que ser obedientes y esto es lo que más nos cuesta. Yo por lo menos en el tema de misiones muchas veces se dice que hasta que tus pastores no tengan la visión, tú no salgas, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? Porque a veces no lo entienden. Pero si tú te sujetas, eso lo he escuchado muchas veces, y tú esperas, y tú oras en el tiempo de Dios, Dios va a estar tratándote a ti en ese tiempo de espera. Uno que no entiende a lo mejor algo que es un llamado que viene de parte de Dios para ti, pero no puedes, no es el tiempo, tranquilo. Obedece a ese José sabiendo que estás obedeciendo al Padre. Porque no tengan ninguna duda que Jesús sabía que Él estaba obedeciendo al Padre. Simplemente que su tiempo no había llegado. Obediencia. Obediencia a veces hasta lo que no nos gusta. Ese jefe mal hablado, autoritario, que nos grita. Ese profesor que ofende a los alumnos, como tiene uno mi hija Anabela, el de matemática, que le dice tonto a las niñas en la clase. Obedece. Obedece, porque en obedecer a ese José momentáneo, porque va a llegar un día que vamos a estar con deseo tremendo de obedecer al único perfecto, al único que va a cumplir el propósito completo en nuestras vidas. Y la obediencia implica mucho más cosas. Yo me quedé con eso, digo, Señor, qué difícil, porque a veces no nos sale ni obedecer al Señor, que es perfecto, mucho menos cuando tenemos ahí un José que no nos entiende, mucho menos, pero es que en uno y en el otro. Porque en todo eso es parte del proceso de Dios, es parte del trato de Dios con nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a leer un último versículo, este sí lo vamos a leer. Hebreos 6. Hebreos 6, 11 y 12. Obediencia tiene que ser un requisito de nuestra parte diario, en cada circunstancia, en cada situación. Señor, ¿qué querés que yo haga frente al problema, frente a la situación, frente a las circunstancias, frente al problema de relación, etcétera, etcétera, ¿no? Y obedecer. Dice el versículo Hebreos 6, 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo es la obediencia? Con la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, 2 perlas que vimos,
heredan las promesas. La obediencia nos hace heredar las promesas. Y todos queremos recibir las promesas, pero en el medio está la obediencia. Necesitamos esa obediencia. Ahora digo yo, pensando en todo esto, ¿no? Como conclusión, cuando conocemos quién es el que está con nosotros, cuando tenemos esa revelación, ese entendimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar de quién es Él, de cuál es su plan en nosotros, que es formar a Cristo en nosotros. ¿Quién no quiere que Cristo sea formado en Él? ¿Quién no quiere eso? Pues esto tiene que ser para nosotros una motivación de obedecerle al 100%. Porque si no la misión, eso me encantó también, nuestra misión, no dice tu misión, dice nuestra misión. ¿Se recuerdan de lo que contó Ruth del cartel? Y eso era el primer momento, porque siempre cuando vamos a algo, antes de que haga ron el piano, ya están presentando a alguien que va a trabajar en arte durante todos los tiempos de alabanza y al final se va a ver la obra completa. Y ahora ponen un cartel grande como la mitad de esta pared en blanco. Tú no veías nada. Y encienden una de esas luces de las discotecas que sale como fluorescente algo y cuando encendieron esa luz apareció la palabra Jesús, gigantesca. Con los recuadritos, la letra como gorda, así, no sé, yo no me acerqué porque por la rodilla no bajé hasta, pero bueno, la letra así. Dice, entonces, dijo el hermano, como dijo Ruth, va a ir escribiendo el nombre de todas las que habíamos participado en la conferencia, casi 1000 mujeres. Y se tomó el trabajo y tú ibas y te encontrabas. Silvia Graciela estaba ahí, y Zaida y Susana, estábamos todas ahí. Pero cuando tú veías el cartel de lejos, tú no veías, no distinguías ni un nombre. Tú no distinguías ningún nombre. La única que se veía era Jesús. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, ni se trata de ti. Se trata de Él. Pero cuando Cristo es formado en nosotros, cuando el cuerpo, nuestra misión, es que no es ni la tuya ni la mía, es que no podemos solo. Es que Cristo tiene que ser formado en nosotros y el cuerpo de lejos. Y a mí me emocionó aquello. Yo no lo había visto, todavía no estaban los nombres, porque eso era cuando ella recién lo dijo, pero yo de entrada entendí. Digo, cuando esto se complete, y es verdad, efectivamente, de lejos, tú no ves tu nombre, ni el de la otra, ni el de la otra, ni el de la otra. Lo que el mundo necesita ver es a Cristo reflejado en el cuerpo que es la iglesia. Pero para eso tiene que ser formado en ti y en mí. Y hay un proceso, y hay necesidad de fe, y hay necesidad de paciencia, y hay necesidad de intimidad con el único, hay necesidad de obediencia. No es un trabajo tuyo y mío. No es trabajo el traer su reino, no es trabajo. ¿Sabe lo que es? Es un costo. Que tu yo muera para que Él sea reflejado en el mundo. Amén. Y nosotros, la iglesia, queremos eso, hermano. Déjate tratar. Pide al Señor que aumente tu fe. Señor, revélate más. Revélate más a mi vida, Señor. Quiero que sea mi prioridad, no de la boca para afuera, que sea algo práctico. Queríamos que fuera algo práctico, mi intimidad. Yo tengo que correr como corrió la mujer del manto, a correr a Él como la del manto y correr a los otros como la del pozo. Correr con urgencia. El mundo está esperando que su reino venga. El mundo está esperando que su reino venga. Y ya para terminar, porque es que todo esto nos invita a la adoración, ¿verdad? Cuando decimos, ¿esto tenemos? Es que a mí lo único que se me viene es postrarme literalmente, que no puedo por la rodilla, y adorar. El año pasado estuve, este año también, lo tengo grabado, si en algún momento lo queréis escuchar. Un violín que no hay letra. Lo he grabado, dura 7 minutos el violín, 7 minutos. Un violín, es que tienen que escucharlo porque como lo grabé en vivo, está el violín, no tengo el móvil, si no se lo hacía escuchar, está el violín y la adoración que brotó de escuchar aquel violín. Es que, hermanos, cuando llegamos y conocemos todas estas cosas, lo único que brota es ya no decir nada. Ya solo cerrar tus ojos y decir, Señor, solo tú eres digno de toda adoración. Amén. Y escuchábamos ese violín y yo me imaginaba, el cielo va a ser así. Porque ahí ya no hay enfermedad, ahí ya no hay muerte, ahí no hay proceso, ahí no hay necesidad de que cultivemos la fe, la paciencia, la obediencia. Ya estamos con Él. Y lo único que vamos a querer hacer es adorarle sin tener que decir nada. Simplemente adorarle en su presencia. Yo creo que les he compartido de lo que hemos recibido y que yo digo, Señor, esto la iglesia tiene que recibirlo porque no es mío, es tuyo también.
Tú también lo tienes. Que comencemos a adorar al Señor de una manera completamente diferente, recordando quién es Él. Que si bebemos del agua que Él tiene para nosotros, no tendremos sed jamás. Aunque estemos en la prueba, aunque estemos en la tormenta, porque las pasamos, tenemos todas las circunstancias, todos. Estoy seguro que si acá hacemos una lista, otra que la lista de 1000 mujeres. Tenemos una lista con todas nuestras circunstancias, pero la fe que el Señor demanda de nosotros va más allá de todo eso. Una fe que llena nuestro espíritu, que esto va a quedar, el espíritu, lo que tu espíritu se alimente, va a quedar. Os invito a ponerse de pie en esta mañana y que el Señor los bendiga, Javi.